Muy buenas tardes, la más cordial bienvenida desde Alianza Empresarial para el Desarrollo a este webinar 2023 sobre riesgos ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. De parte de Alianza Empresarial para el Desarrollo, que es una alianza de más de 105 empresas que están comprometidas con el desarrollo sostenible y de co-crear un propósito país próspero, sostenible y en armonía con el ambiente, les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tener un webinar de aproximadamente 1 hora. Vamos a compartir con ustedes qué se entiende por riesgos ASG, cómo incorporar los riesgos ASG en la gestión empresarial y tenemos un espacio para consultas y comentarios hacia el final. Les agradezco de eh, forma muy cordial por sus consultas y comentarios, que es importante que los vayamos colocando en el chat. Y además, voy a pedir en una parte del webinar su participación también a una pregunta, entonces que por favor puedan ponerlo en el chat, ¿ok? Mi nombre es Ethel Maldonado, soy la directora de la Dimensión Económica de AED y desde aquí vemos toda la parte de riesgos ASG y cómo incorporarlo en las estrategias de negocio. Muy bien, entonces vamos a iniciar con una breve reseña de algunos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza que creo que todos tenemos ya de cierta manera presentes. Hay una filmina del World Business Council for Sustainable Development, del Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible, que me gusta muchísimo, porque habla de algunas de las principales, y en aquel momento eran tendencias, muchas cosas son ya realidades en las que nuestro país, nuestra sociedad, el mundo en general está involucrado, pero tenemos cambios demográficos importantes. En el mismo INEC podemos ver las curvas de edad y cómo van a ir cambiando y cada vez vamos a tener una población mayor entre los 45 y los 65 años. Vemos todos los elementos de migración todos los años de sur a norte que afectan eh, la operación de nuestros negocios, que afectan cómo se administran inclusive algunas ciudades y algunas empresas inclusive participan en mover a estas personas de sur a norte. También hemos ido viendo cómo los centros de poder económico realmente están cambiando y pues hemos visto en las últimas semanas inclusive cómo países toman la decisión de adoptar medidas o hacer transferencias o hacer contratos en monedas distintas al dólar. Entonces podemos ir viendo que realmente hay movimiento en lo que una pensaría que, que está bastante establecido. Y esa interconexión del mundo pues definitivamente hace que las cosas que ocurren en Europa, que ocurren en Asia, realmente de forma muy rápida se representen en nuestra región. ¿Okay? La polarización que tenemos, una quisiera pensar, ¿verdad? Que los derechos humanos, las necesidades básicas están pues cubiertas en nuestros países y pues realmente vemos como la brecha de ingresos, las brechas sociales se siguen poniendo cada vez más fuertes y cuando tenemos brechas sociales importantes o socioeconómicas importantes y esa desigualdad, realmente lo que se genera es una erosión en la confianza. El Estado de la Nación viene analizando el tema de confianza y democracia desde hace bastantes años en la región y pues definitivamente, al menos en el país, cada vez más las personas que vivimos en Costa Rica pues tenemos menos confianza en la institucionalidad pública y eso es lo que se observa y eso tiene implicaciones inclusive en la estabilidad democrática de un país. Entonces, lo que se busca, y realmente creo que todas las empresas que participan hoy aquí y las empresas que son parte de la alianza, podemos ver que no podemos tener unas empresas exitosas en una sociedad que sea fracasada. Entonces, todos tenemos un rol bien particular desde el sector empresarial, desde el sector académico, desde inclusive la el ámbito individual de cómo construimos un país más próspero y también más digno. Em, Toda la realidad entre cantidad, calidad de empleo, el futuro del trabajo está cambiando de una manera muy rápida
inclusive con inteligencia artificial, que ahora vemos cómo lo incluimos inclusive en la parte de nuestros estudios, cómo lo incluimos en la parte de la generación de nuestras presentaciones. Todo eso está cambiando muy rápidamente y eh, nos obliga a estarnos cambiando constantemente para realmente poder afrontar estos cambios tan rápidos. Y además vemos cómo seguimos, ¿verdad? Que queremos tener una vida de bienestar, pero realmente vivimos más allá de nuestras posibilidades, tanto en lo ambiental, porque sabemos que nos gastamos más de 2 planetas al año en poder cubrir las necesidades de la población humana, pero también en términos económicos. Podemos ver en el país donde hay un alto porcentaje de sobreendeudamiento y pues se han ido tratando de hacer cambios estructurales para tratar de alivianar un poco esto, pero tenemos una situación país bastante complicada en términos de sobreendeudamiento. Entonces, estas tendencias las hemos ido viendo cómo se van haciendo realidad, pero muchas veces tenemos la operación negocio, como que vivimos en una pequeña burbujita y vamos, ¿verdad? Continuando nuestra operación sin necesariamente incorporar todas estas tendencias socioambientales, políticas, dentro de la toma de decisiones de nuestra organización. Podemos seguir operando como una organización de alguna manera ajena a todo lo que está pasando en nuestro país, en nuestras comunidades, en la parte política. Posiblemente no, cada vez nos estamos dando cuenta que lo que pasa en términos de educación básica en Costa Rica, por ejemplo, nos está ya afectando en términos de lograr encontrar el talento que ocupamos. ¿Nos quedamos brazos cruzados? Pues no, porque posiblemente llega un momento de un punto de inflexión donde efectivamente tenemos que hacer algo al respecto y buscar aportar a la solución de algunas cuestiones bastante estructurales para que podamos seguir teniendo un mundo de negocios exitoso en este país. Vemos también, por otro lado, algunas de las tendencias, y aquí yo les estoy colocando todos los links para que cuando reciban esta presentación a las personas que participaron puedan acceder rápida y directamente a los distintos, las distintas fuentes que tenemos. Pero estas diferentes fuentes nos hablan de la importancia de ir integrando lo ASG a la gestión del negocio, cómo tenemos que valorar la capital humano cada vez más diverso y que esa diversidad nos permite efectivamente tomar mejores decisiones, que tenemos que tener una adaptación al cambio climático, especialmente en nuestra región o país, en que estamos en la franja global, donde más vamos a tener, estamos teniendo y vamos a tener efectos de cambio climático. Y también el tema de biodiversidad, porque efectivamente no solamente el cambio climático afecta la biodiversidad de la que usamos, sino también las decisiones que tomamos como individuos o como empresas o como sectores. Y tenemos una interdependencia a la biodiversidad que no nos imaginamos. Nuestros sistemas alimenticios dependen mucho de eso. Em, la disponibilidad de productos de materia prima para muchas industrias depende de la biodiversidad. Entonces, ¿cómo podemos identificar lo que está pasando y ayudar a balancear lo que está pasando? También es muy claro cómo tenemos que tener cadenas de suministros sostenibles y resilientes. La pandemia nos dejó clarísimo que dependemos de una red de negocios, no solamente grandes, pequeños, medianos, microempresas. Y qué tan resiliente es nuestro negocio depende mucho de qué tan resilientes son las empresas que están en nuestra cadena de abastecimiento. Y entonces creo que fue mucho más claro para Empresas Ancla identificar cuáles son esos proveedores críticos, inclusive algunas veces proveedores únicos, proveedores en las que la situación socioambiental y económica tiene grandes afectaciones o las tendencias, la pérdida de talento, el tema de confidencialidad y darle la mano a esos proveedores que son proveedores muy importantes para nosotros para construir de forma junta esa resiliencia de nuestra cadena de abastecimiento y por ende de nuestro negocio. Entonces, la continuidad del negocio está directamente relacionada con esto. Vemos cómo cada vez la transparencia empresarial es necesaria, inclusive requerida, y pues en otras latitudes estamos viendo en Europa, por ejemplo, que cada vez
abarca más la legislación al tipo de empresas que están obligadas a reportar su información no financiera. También estamos viendo cómo, por ejemplo, bueno, el estándar más utilizado a nivel global de reportaje de información no financiera es GRI, pero también estamos viendo cómo la organización, el IFRS, que es la que publica las normas internacionales de información financiera, pues está a punto de ya a lanzar y entrar en vigor la primera norma S1 y S2 de información no financiera. Entonces, por varios bandos estamos teniendo esa presión cada vez de aumentar la transparencia de las empresas. Y si no viene de un ámbito voluntario, viene de un ámbito regulatorio. Las empresas que hoy nos acompañan del sector financiero, pues creo que claramente lo han visto, como se va incluyendo en la parte regulatoria lo ambiental, lo social y lo de gobernanza. Y también toda la transformación digital que tiene implicaciones sociales, que tiene implicaciones económicas y inclusive ambientales. Entonces, algunas otras tendencias que nos identifican estas organizaciones y que creo que tenemos que tener muy presentes para nuestra organización o empresas. Hay un informe que se presenta todos los años que a mí me encanta, es del World Economic Forum y nos presenta desde hace ya más de una década las tendencias de los riesgos, por ejemplo, en sociales en rojo, geopolíticos en anaranjado, verdes en lo ambiental, o cómo se han ido moviendo los diferentes riesgos, y también esta información nos las presenta en probabilidad de ocurrencia, nos la presenta en el potencial impacto de los riesgos. Y si vemos, hay una filmina que uno ve hace 15 años y la mayoría de los riesgos tendrían al ámbito económico. Y veamos el top 10 de lo que se espera que se materialice en los próximos 2 años, en los próximos 10 años, y efectivamente la mayoría es en ámbito ambiental. Entonces, creo que es muy importante reconocer y poder no solamente identificar cómo, por ejemplo, el crisis del costo de la vida, em, cómo se está dando, cómo afecta a nuestras partes interesadas, cómo afecta a nuestros colaboradores, cómo afecta a la misma operación de la empresa, cómo afecta a nuestras personas consumidoras. Entonces, esas implicaciones, si logramos traducir los riesgos a los efectos que podría estar sintiendo inclusive nuestra organización y nuestras partes interesadas, es ahí donde empezamos a aterrizar un poco de cuál podría ser esa afectación. Ahora, probabilidad, impacto, pues en un evento que tuvimos el año antepasado, vino el World Business Council a darnos una charla, que está, por cierto, grabada en nuestro YouTube, en la que el World Business Council nos decía, si tuviésemos una bola de cristal y pudiésemos efectivamente definir cuál es la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, obviamente estaremos muy bien preparados para todo, pero realmente tenemos una parte muy subjetiva para lograr identificar la probabilidad de ocurrencia, y por ende también tenemos que incorporar, bueno, la severidad de ocurrencia de un riesgo, también tenerla muy presente. Cuando previo a la pandemia, uno de los riesgos que estaba identificado en el top 10 de impacto era enfermedades infectocontagiosas, pero en el top 10 de probabilidad de ocurrencia no pasaba, no estaba ahí. Entonces posiblemente nos preparábamos más para el top 10 de probabilidad de ocurrencia que de impacto, y efectivamente se materializa un riesgo que no esperábamos y nos afecta muchísimo en todos los ámbitos, y pues todavía estamos viendo efectos tanto sociales, psicológicos, em, financieros de esa crisis, que se ha prolongado obviamente por la crisis de la guerra, la parte de los contenedores, pues un montón de otras implicaciones. Entonces les invito a ver este mapa inclusive de interacción de riesgos. Por el momento este mapa está todavía exclusivamente en inglés, pero creo que la publicación de riesgos de este año ya está en español. ¿Okay? Ahora es la parte que yo les comenté. Quisiera que me coloque, al menos tenemos más de 30 personas participando, que me coloquen en el chat cuál es el riesgo, ya sea ambiental, social o de gobernanza, que más está impactando a su industria hoy. Entonces, la primera que se les venga a la mente para que lo hagamos rápido.
Okay, don Rodrigo Jiménez nos dice el sobreendeudamiento en definitiva. Ok, entonces el sobreendeudamiento, por ejemplo, ¿cómo tiene esto implicaciones en mi empresa? Y sigan poniéndome, porque solo una persona me ha escrito. Pues definitivamente tengo personas que cuando tenemos esa preocupación, definitivamente no logramos enfocarnos adecuadamente en el trabajo. Realmente es un estrés gigante, pero también de pronto empezamos a tener procesos en el que tenemos que capar cierta parte del salario de la persona. Hay riesgos específicos y hay personas que manejan cajas chicas o personas que manejan fondos de fraude. Entonces tenemos también relación, no solo en ámbito de productividad, sino en ámbito financiero. Em, Cambio climático, Marcela Méndez dice alto uso o dependencia de la energía. En el cambio climático tenemos elementos, Cristina Solano también nos pone cambio climático como por ejemplo, sequías cada vez más acentuadas o con el fenómeno de la niña, más bien lluvias muy fuertes en un corto periodo de tiempo, que eso no implica solamente inundaciones, sino implica pérdidas completas de sembradíos o de las cosechas. También implica que nuestros proveedores o nosotros mismos no podamos realmente llegar de la capital a las diferentes áreas que estamos sirviendo a tiempo o que podamos llegar del todo lo que vimos con la zona norte durante todo el cierre del año pasado. También esa conflictividad social o ingobernabilidad que nos menciona María Silvia Pineda, en definitiva tiene implicaciones de qué tan estable puede estar nuestra sociedad y qué tantas proyecciones podemos hacer o no, ¿verdad? Los temas de ciberseguridad, desde las pequeñas hasta las grandes empresas, estamos sufriendo, teniendo que invertir constantemente y estarnos reinventando en temas de seguridad. Uno pensaría que los más pequeños, las organizaciones sin fines de lucro o inclusive la academia está exenta y no, ¿verdad? Vimos inclusive a una organización como la Caja Costarricense de Seguro Social vulnerable en algún momento y creo que tenemos ejemplos desde de muy pequeñas empresas en las que han sufrido vulneraciones. También Gaudí nos habla empleo de calidad. Tenemos una masa crítica de personas jóvenes que no logran encontrar empleo. Las empresas seguimos pidiendo experiencias, ciertos elementos y no estamos logrando disminuir esa brecha entre lo que pedimos y lo que efectivamente está disponible y cómo nos unimos para solucionar este problema. Bueno, todo lo hidrometeorológico que ya lo mencionamos. Em, Tenemos muchos pues ejemplos ahí en su chat y definitivamente hablamos de que no podemos seguir tal vez trabajando a este ritmo lento. Realmente necesitamos cambios estructurales y rápidos. Y una empresa solita a veces no puede hacer cambios estructurales. Entonces, sí, la importancia de trabajar sectorialmente o temáticamente muchas veces es crítica. Y por eso desde AED buscamos tener aceleradores para ustedes en temas importantes o aceleradoras para ustedes en temas sectoriales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto, yo pensaría que algunos ejemplos y empezamos a aterrizar un poco más que son riesgos ASG. Ahora, tenemos estos riesgos ASG, ¿verdad? Que les mostré varias tendencias, pero luego tenemos lo que muchos hemos visto, que se habla de la gestión de lo ASG en mi negocio. Entonces tenemos otra perspectiva, o sea, los riesgos ASG es todo lo que está ocurriendo afuera en ese entorno y que me afecta a mi empresa, pero también mi empresa tomamos decisiones y ejecutamos actividades todos los días que impactamos hacia afuera. ¿Impactamos a quiénes? A nuestras partes interesadas, a la sociedad, al ambiente. Y podemos tener impactos ambientales y estos pueden ser negativos, pueden ser positivos, pueden ser impactos reales o también potenciales, ¿ok? También podemos tener impactos sociales, ¿ok? En las personas colaboradoras, en nuestros clientes, en nuestros colaboradores, ¿ok? Entonces hay impactos sociales reales, potenciales, negativos y positivos. Y también tenemos impactos en la gobernanza. La gobernanza tiene que ver cómo tomamos decisiones en nuestra organización, ¿ok? Y entonces aquí entra todo la parte de ética, transparencia, gestión con nuestra cadena de valor,
entra toda la parte de gestión de riesgos ASG, por eso estoy yo hoy aquí con ustedes. Entonces, lo que quería explicarles aquí es que tenemos que ver el tema de riesgos e impactos ASG en dos vías. Una, que es donde tradicionalmente hemos venido trabajando muchas de las organizaciones, es cómo mi organización impacta hacia afuera, al ambiente, a la sociedad. Y la otra es cómo en ese mar de tendencias ambientales, sociales y de gobernanza, cómo se ve afectada la operación de mi empresa. Entonces, muy importante es ver lo ASG en ambas vías. ¿Ok? Les dejo la definición de riesgos ASG según la COSO, que es una de las principales organizaciones de riesgos en el mundo, que hicieron una guía que ya más adelante les voy a compartir del World Business Council y COSO. ¿Ok? Pero sí habla de las posibilidades de que se produzcan ciertos sucesos ASG y que esos afecten a nuestro negocio. Ahora, aquí tengo una mezcla de personas en diferentes niveles de conocimientos en sostenibilidad y hemos visto temas de filantropía, de responsabilidad social, de sostenibilidad, al menos escuchamos estos términos, triple utilidad, valor compartido, lo ASG o lo ESG, conducta empresarial responsable. Entonces, creo que en el tiempo hemos venido, ¿verdad? Trabajando desde originalmente una visión más filantrópica de cómo las empresas podíamos aportar a lo social a lo ambiental desde una perspectiva de, ¿verdad? Filantrópica. Y posteriormente, en el 2010, se define la ISO 26000, que es una guía de responsabilidad social, define el término y dice, pues las empresas nos tenemos que hacer responsables de nuestras decisiones, de nuestros impactos en lo ambiental, en lo social y en la gobernanza. Entonces, desde ahí realmente ya estábamos hablando de las tres dimensiones. Lo que pasa es que con el nombre social, pues tiene una connotación muy social y la gente tiende, sin profundizar en el tema, a darle esa connotación, no sé, de voluntariado en algunos casos. Sostenibilidad, o en inglés sustainability, a veces tiene una connotación más ambiental, pero al final de cuentas, si lo tratamos en las tres dimensiones con una visión de triple utilidad, a mí personalmente no me molesta que utilicen cualquiera de, digamos, de estos tres términos, ¿verdad? Luego por allí también salió creación de valor compartido, en donde creamos no solamente valor para mi organización, sino también para nuestras partes interesadas. En el ámbito financiero se habla mucho de lo ESG, porque estamos viendo, ¿verdad? O de la triple utilidad, no solamente el rendimiento financiero de una empresa, sino cuál es el rendimiento ambiental y social, cuáles son las bases de gobernanza que tiene una organización. Y luego este otro término que está muy acuñado por la OCDE, conducta empresarial responsable, que también habla de los procesos de identificación de los impactos de mi organización hacia la sociedad, hacia el ambiente y los impactos no solamente directamente generados por mi empresa, sino los impactos que ocurren a través de mis relaciones comerciales. Y hablábamos de la importancia de la resiliencia de nuestra cadena de abastecimiento, nuestra cadena de clientes. Y si realmente no existiese esa cadena, pues no tendría razón de ser nuestra empresa. Y por ende, se nos hace un llamado a hacernos cargo de esos impactos, inclusive buscar controlarlos si no son directamente generados por nosotros, sino a través de relaciones comerciales. Y justamente eso es lo que busca hacer la legislación europea, en que las empresas puedan tener un proceso de identificación de impactos, no solamente debajo de sus narices, sino independientemente de donde necesiten llevar sus tentáculos de la organización para realmente poder operar de manera global. Entonces, en resumidas cuentas, podemos obtener un montón de términos, ¿ok? Acababa hace un mes de dar un curso en Honduras sobre ESG y algunas personas me decían, es que pensábamos que era algo completamente nuevo, entonces que había como que hacer borrón y cuenta nueva, partiendo de nuestra estrategia, no sé, de sostenibilidad a lo ASG. Realmente no, pero la diferencia o la parte que yo quisiera rescatar es que si su sistema de gestión de sostenibilidad, de triple utilidad, de responsabilidad social o de conducta empresarial responsable con, concibe o contempla los impactos de la organización hacia afuera, también estemos incluyendo cómo esos riesgos ASG nos afectan hacia adentro. Entonces, nuevamente, ambas vías. ¿Ok? También a veces vemos lo ASG en nuestra cadena de abastecimiento. ¿Ok? Y entonces vienen organizaciones, nos consultan mucho a AED
cómo hacer mi política de compra sostenible. Y en la política de compra sostenible, realmente tiramos algunos lineamientos muy por encima, que sean productos amigables con el ambiente, que los servicios tengan ciertas características, muy por encima. Aplica para todos los productos y servicios que compramos. Realmente, para que ustedes empiecen también a aplicar lo ASG en su cadena de abastecimiento, les hacemos un llamado muy importante a que identifiquen las familias de productos o servicios que compran y los riesgos ASG respectivos en cada relación comercial y los impactos también, ¿ok? Porque no es lo mismo comprar suministros de oficina a adquirir servicios de consultoría legal, digamos en masa, y los riesgos que pueden ocurrir en esos tipos de transacciones son distintos. Hay temas de seguridad de la información o cuando tengo un proveedor de TI, hay temas ambientales en casi todos los tipos de servicios, hay temas de sociales, de cumplimiento de legislación laboral o de buenas prácticas laborales. Entonces es diferente por familia de productos los diferentes riesgos e impactos ASG. Y a partir de eso es que se definen los requisitos. Y hay requisitos mínimos básicos que no pueden faltar y hay requisitos deseables. Y los podemos incluir como, como parte de la compra, como parte del seguimiento, ¿verdad? Y es un ciclo de mejora continua. Entonces, también para aclararles que además de la gestión del negocio de una forma ASG, ahora mucho se habla de lo ASG o de compras sostenibles o de lo ASG en mi cadena de abastecimiento. Independientemente de donde yo aplique lo ASG, es bueno para el negocio, ¿ok? Sabemos que en estudios longitudinales, en estudios pues, específicamente durante la pandemia, las empresas o sus acciones tienen mejor rendimiento cuando son empresas que efectivamente pueden publicar mejor qué es lo que están haciendo en lo ambiental, en lo social y lo de gobernanza. Esos estudios usualmente se hacen con empresas públicas porque es donde hay como una obligatoriedad muchas veces de publicar la información, ¿ok? Pero acordémonos, o sea, hay más inversionistas cada vez que buscan proyectos que tengan componentes ASG. Para las grandes empresas que quieren crecer de esa manera, pues es algo positivo, pero también hay regulaciones y muchas veces medianas empresas o pequeñas empresas que estamos haciendo negocios con Estados Unidos, con Europa y con Asia, pues nos están viniendo ahora ciertos requerimientos de entender mejor nuestros impactos ASG. Y luego, pues también cada vez más en tema de rendición de cuentas, con GRI, con las normas S1 y S2, pues vamos a tener más requerimientos, ya no solo de índole contable, sino de información no financiera año a año. ¿Ok? Entonces, pasamos a la segunda parte del webinar. ¿Cómo incorporamos entonces lo ASG en la gestión empresarial? Y acordémonos, lo ASG, cuando hablo de lo ASG, hablo en ambas vías, en cómo los riesgos afectan a nuestra organización y cómo las actividades y decisiones que tomamos en nuestra organización afectan al ambiente y a la sociedad, ambas vías. Desde AED tenemos un modelo que se llama el modelo de alineamiento estratégico para la sostenibilidad o de lo ASG y parte de un compromiso de la dirección, parte de tener una gobernanza fuerte, una toma de decisiones que realmente percibamos el valor, no solamente financiero, sino también de creación de confianza, beneficios o bienestar de nuestros colaboradores. Inclusive hay beneficios, lo mostramos con RepTrack que se analiza todos los años, donde aumenta la posibilidad de compra si yo percibo que una marca o una empresa tiene una buena gestión ASG. Entonces, nuestra dirección con todo el ámbito, no solo la persona que dirige, sino las personas líderes en nuestra organización tienen que tener un entendimiento claro de cómo lo ASG nos influye y cómo nosotros lo podemos influir. Y tenemos que tener un equipo de trabajo que sea adecuado para nuestra organización. No es lo mismo tener operaciones de producción a servicios, no es lo mismo tener una organización bastante ¿verdad? Vertical a una horizontal. Entonces tenemos que ajustar nuestro equipo de trabajo para poder gestionarlo a ASG, tener diagnósticos que nos permitan entender mejor cuáles son los temas relevantes, los riesgos y los impactos ASG, para que nuestra estrategia de negocio, y aquí a veces tenemos una estrategia de negocio y una estrategia de sostenibilidad, una estrategia de conducta empresarial responsable, una estrategia ASG, no, para que sean ojalá lo mismo, podamos darle implementación y seguimiento a través de los
Tenemos un balance scorecard pues, que se vea notablemente ahí y que eso nos permita rendir cuentas como parte del proceso de mejora continua. La capacitación y la comunicación son constantes, ¿ok? Dentro de este modelo, el diagnóstico habla mucho del análisis del entorno y aquí es mucho donde podemos ver los riesgos ASG, ¿ok? También tenemos que tener una claridad de nuestro análisis interno. Si nosotros no, o sea, necesitamos tener palanca para realmente modificar nuestra estrategia. Primero, si no entendemos a profundidad nuestra cadena de valor, es difícil efectivamente ver cuáles son los riesgos ASG y cuáles son los impactos ASG en nuestra cadena de valor, ¿ok? Pero también si no tenemos claridad de para dónde va la empresa y, y cuáles son los principios a los que seguimos, esa visión, entonces necesitamos tener una claridad del análisis interno. Nos apoyamos de un análisis de materialidad, que ya les voy a contar un poquito más qué es, y de tener mínimo una identificación, pero ojalá una gestión de partes interesadas. Justo el mes pasado, mi colega Taisara ya dio un webinar sobre partes interesadas que pueden acceder en nuestro canal de YouTube. Entonces, el análisis de materialidad, y aquí va a ayudarnos a enfocarnos en los impactos y riesgos ASG, económicos, ambientales y sociales, o ambientales, sociales y de gobernanza de nuestra organización, ¿ok? Y lo recomendamos como una herramienta clave para realmente ubicarse, orientarse mejor. Los pasos que yo usualmente sugiero para un proceso de materialidad no existen una única o set de pasos, ¿ok? Entonces depende de lo que su organización quiera hacer, pero lo mínimo que uno debe hacer es primero tener esa claridad del contexto y aquí es donde uno revisa los riesgos del World Economic Forum, las tendencias de S&P Global, las macro tendencias sociales ambientales, los objetivos de desarrollo sostenible más relevantes para nuestra industria, revisamos qué están haciendo otros en nuestra industria y entendemos mejor nuestra cadena de valor, nuestros impactos, nuestra estrategia de negocio, nuestras partes interesadas. ¿Ok? ¿Qué nos han dicho? Esta información la vamos a meter en, en una licuadora, por decirlo así, y vamos a lograr hacer una priorización interna de los temas ASG más relevantes o que son materiales para nuestra organización. ¿Ok? Y para poder hacerla de una forma completa, siempre se sugiere que haya una validación, una consulta a partes interesadas, ¿ok? Para poder realmente ver esa priorización. Y esa priorización se ve, ojalá, en dos vías, en qué tan importante es para nuestra empresa y qué tan importante es para nuestras partes interesadas. O a veces, cuál es el impacto para la empresa y cuál es el impacto real o potencial para nuestras partes interesadas. Entonces, muchas veces, digamos, cuando analizamos impactos para la empresa, evaluamos elementos de riesgo e impacto. Esto se les parecerá muchísimo a las personas que son encargadas de sistemas de gestión de riesgos porque realmente ustedes en los sistemas de gestión de riesgos tradicionales decimos, bueno, si se materializa este riesgo, no es el impacto en gravedad o el impacto financiero en nuestra organización, ¿verdad? Sería este. Y a veces vemos los riesgos solamente de un tema, de un punto de vista económico, pero también a veces en elementos legales o reputacionales em, o riesgo para nuestras partes interesadas. Entonces, cuando lo vemos en ambas vías, una matriz de materialidad nos puede permitir también fortalecer esa visión de ambas vías, cómo todo esto nos está afectando a nosotros y cómo nosotros también afectamos hacia afuera. Quisiera mencionarles otra perspectiva que prácticamente nos sugiere los mismos pasos y es el proceso de debida diligencia que nos sugiere la OCDE. Si van a este link van a poder acceder a la guía de la OCDE sobre debida diligencia para una conducta empresarial responsable. Y vean, parte de que tenemos que incorporar la conducta empresarial responsable en nuestras políticas y sistemas de gestión. Ahí está en el centro la gobernanza. Se parece mucho al mismo circulito de AED, ¿no? Nos pide identificar y evaluar impactos, principalmente los negativos, porque hay algunas empresas que se van a lo positivo antes de poder identificar los negativos. Y no, hay que alinearse en ese sentido y conocer lo que está debajo de nuestras narices en nuestras operaciones, lo que está en nuestras cadenas de suministro y en nuestras relaciones comerciales. Si hay cuestiones negativas, hay que detenerlas o mitigarlas, hay que hacer seguimiento y hay que informar
y si se han dado materializaciones de los impactos o los riesgos, pues reparar o remediar, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vean que es similar, pero en Costa Rica, que ya somos parte de la OCDE, es importante que al menos visiten esta guía y tengan presente esas recomendaciones. Ya para ir cerrando, consciente del tiempo, a mí me gustaría ir cerrando, ojalá a las 4, los sistemas de gestión de riesgos, ¿ok? Porque cuando hablamos de lo ASG, muchas veces hablamos de riesgos y entonces, pues, tenemos un sistema de gestión de riesgos. No es, algunas empresas tienen un sistema de gestión de riesgos, algunas otras no. Y no es la única manera, ¿verdad? O sea, como vieron ese circulito, si realmente logramos hacer un proceso de análisis de cuáles son las principales tendencias sociales, ambientales, geopolíticas que nos están afectando, empezamos a tomar eso en la toma, en la decisión. Pero si hacemos el proceso de materialidad, hacemos la identificación de impactos, pues aún más. Si tenemos un sistema de gestión de riesgos, ya tenemos un área de la organización que está constantemente analizando riesgos, pero usualmente son riesgos operativos, riesgos financieros, algunas veces reputacionales, pero no metemos lo ASG. Entonces podríamos hacernos los mejores amigos o amigas de nuestro equipo de riesgos para que entonces sea un solo proceso. Entonces aquí, sistemas de gestión de riesgos, pues las dos principales tendencias es usar o la ISO 31000 o la guía de COSO, ¿ok? Independientemente de cualquiera que utilicen, ¿verdad? Estamos buscando montar una forma en que identifiquemos, evaluemos, tengamos una cultura de riesgos en la organización. Ahora, COSO, el World Business Council for Sustainable Development, hace como 5 años trajimos al World Business Council a conversar sobre cómo incluir riesgos ASG en los sistemas de gestión de riesgos. Y hay una guía específica en español, tanto una guía completa como un resumen ejecutivo que habla cómo y nos da recomendaciones y checklists y todo sobre cómo desarrollar la gobernanza y la cultura para que incluyamos mejor los riesgos ASG en nuestra organización. Cómo definimos nuestra estrategia y los objetivos contemplando los riesgos ASG. Cómo evaluamos el desempeño. Ahora vamos a ver mejor esto, la evaluación y revisión y cómo comunicamos cómo estamos gestionando los riesgos. El punto 3, el desempeño, se divide en 3 puntos: la identificación, evaluación, priorización y la implementación de respuestas ante los riesgos ASG. Muchas veces cuando hablamos de riesgos ASG caemos, ok, hay que identificarlos. Tal vez hay que evaluarlos y priorizarlos, pero dejamos muy de lado que hay que crear una cultura de gestión de riesgos ASG. Si nosotros le decimos a las personas en nuestra organización, es que el cambio climático nos va a afectar. Perfecto. O el cambio demográfico, esa es una tendencia. ¿Qué significa el cambio demográfico el cambio climático para su departamento de compras, para su departamento de recursos humanos? ¿Significa algo? Posiblemente no. Entonces, el rol de las personas que nos encargamos de sostenibilidad en el ir a hablar con los otros departamentos, inclusive en ir a hablar con el departamento de riesgos, es poder traducir esos riesgos ASG, inclusive en cuáles son las implicaciones. Que está cambiando la curva etaria, pues que nuestros consumidores se están o envejeciendo o cambiando mucho sus tendencias de consumo, que nuestros colaboradores cada vez tenemos mayor variabilidad etaria dentro de nuestros colaboradores. Eso implica tener diferentes herramientas para trabajar entre todos, para entendernos mejor, para comunicarnos mejor. Que las personas inversionistas, ¿verdad? También el grupo etario está cambiando. Entonces, esas tendencias, si no las traducimos, pues posiblemente no nos dicen nada y quedarán en una identificación de riesgos ASG. Igual con el cambio climático. ¿Qué representa para su departamento de proveeduría? ¿Qué representa para la logística de salida de nuestra organización? Entonces, si logramos traducir esos riesgos en efectivos impactos, ¿qué pasa si se materializan? Les damos una mejor herramienta a nuestros equipos para entender los riesgos ASG. Les voy a dejar algunas recomendaciones del International Finance Corporation sobre sistemas de gestión de riesgos, pero habla que por favor incluyamos, y esto ya tiene años, ¿ok? Este handbook, que incluyamos los riesgos ambientales, sociales en nuestros sistemas de gestión de riesgos, ¿ok? Que los evaluemos al menos una vez al año,
¿ok? Que reevaluemos si tenemos cambios importantes en nuestra operación del negocio, ¿ok? Inclusive que tengamos, ¿verdad? Participación de diferentes niveles en la identificación y conceptualización de los riesgos. Y muchas veces hay que apoyarse en personas expertas, inclusive en el caso de los bancos, por ejemplo, inclusive si tenemos sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales, es algo inclusive otra patita del tema de riesgos ASG. Si tenemos un sistema de riesgos ambientales y sociales que nos permite analizar nuestra cartera y qué tan riesgosa es en términos de tiempo, en términos de monto, en términos de sector de actividad económica y los riesgos ASG en esa cartera, algunos proyectos son lo suficientemente complejos para que necesitemos personas expertas en ese sector que acompañen la identificación de riesgos. Entonces, ¿verdad? Realmente algunas organizaciones, según su tamaño, complejidad, van a necesitar tener un sistema de gestión de riesgos, otros no. Pero siempre contemplemos que lo ASG va a tener las implicaciones externas a lo interno y en lo interno hacia lo externo. ¿Ok? Un ejemplo que les quería traer, y creo que algunas de las personas participantes son del grupo ICE. El grupo ICE tiene más de una década de estar trabajando en cómo gestiona su negocio, en cuáles son las implicaciones ambientales y sociales y de gobernanza de su negocio, pero justamente acaban de lanzar su estrategia corporativa 2023-2027. El año pasado habían sacado su estrategia de sostenibilidad y este año sacan este logo, este eslogan, impulsamos la competitividad y la sostenibilidad. Aquí les puse el link para que puedan visitarlo, pero habla de cómo el entorno y las macrotendencias de negocio les afectan, hacen un FODA de cómo, ¿verdad? De qué es lo que está ocurriendo y cómo, cuáles son sus fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, pero también empiezan a describir cuál es el enfoque triple utilidad que esa organización quiere lograr y los objetivos estratégicos macro, donde no hay solamente objetivos de crecimiento, sino pensamos en las poblaciones a las que servimos, en las partes interesadas y que hay que dar seguimiento, control y rendición de cuentas. Entonces me parece un ejemplo interesante para que ustedes lo visiten sobre cómo una estrategia corporativa cada vez busca alinearse más a lo ASG desde una perspectiva no solamente de riesgo, sino una perspectiva de los impactos, ¿ok? Y dónde dentro de su ámbito de influencia puede efectivamente hacer una diferencia. Ahora sí, con esto abro a unos 15 minutos para consultas, comentarios. Ahora les vamos a habilitar la posibilidad también de abrir micrófonos o hacer preguntas y consultas por el chat también. ¿Ok? De igual manera, mi colega Elizabeth nos compartió el webinar que mencioné sobre partes interesadas, el link directo en el chat por si acaso quisieran accederlo. ¿Ok? Preguntas o comentarios. Y vamos a ver a quiénes tenemos participando hoy. Ok. No hay preguntas o comentarios de nadie. Queda todo clarísimo. Vamos a ver ahí en el chat. David Salazar menciona que hay unas empresas que requieren sistemas de gestión de riesgos y otras que no. ¿Cuáles son ejemplos de empresas que no requieren un sistema de gestión de riesgos? Ok, perfecto. Le voy a dar el ejemplo de, inclusive de Alianza Empresarial para el Desarrollo. AED es una organización de aproximadamente unas 20 personas. Tenemos una junta directiva conformada por personas líderes en nuestras empresas asociadas y pues tenemos una estructura bastante básica. 3 direcciones, un departamento de comunicación, un departamento administrativo, em, una directora ejecutiva y realmente, ¿verdad? Nuestra forma de operar, tenemos un OGSM, realmente nos planteamos objetivos, nos planteamos metas y las validamos con nuestras empresas asociadas. Entonces, en una organización tan pequeña, realmente es nuestro rol, tal vez que algunas dentro de ¿cómo se llama? Operar normal de la organización, definir, por ejemplo, responsabilidades y algunas personas tendremos la responsabilidad de hacer un mapeo
de riesgos e impactos ASG, revisarlo todos los años y trasladarlo a nuestra junta directiva, a nuestra dirección ejecutiva y compartirlo con todos los colaboradores para que estemos en el constante tomar decisiones con esas perspectivas. Claro, es una organización relativamente pequeña. Igual tenemos empresas familiares o pymes en las que no va a haber un sistema per se de gestión de riesgos, pero hay otras como bancos, hay otras como empresas grandes donde ya tienen un nivel de gobierno corporativo más amplio, ¿no? En donde definitivamente es recomendable que haya un sistema de gestión de riesgos. ¿Ok? Pero las pymes, empresas familiares tal vez que no han crecido muchísimo, usualmente no tienen sistemas de gestión de riesgos o sistemas de gestión en general. Entonces, no sé si logro tal vez ejemplificar algunas de las empresas que tal vez no requieren tener un sistema de gestión de riesgos per se. No quise decir tal vez en ese sentido que no requieran gestionar los riesgos ASG, porque eso estamos justamente aquí. Cualquier tipo de organización necesita gestionar tanto los riesgos como sus impactos. ¿Ok? Muy bien. Natalie, perfecto, con muchísimo gusto. Me encanta que me conversen sobre que fue clara y concisa la explicación. Margarita Chávez nos pregunta, ¿desde dónde debe nacer la decisión de incorporar la gestión de riesgos para que realmente haya compromiso y permanencia en el tiempo? ¿Desde la junta directiva o la gerencia? ¿Ok? ¿Desde dónde debe nacer la gestión de incorporar la gestión de riesgos? Ok. ¿Desde dónde deben nacer? Pues yo creo que pues pueden nacer desde diferentes ámbitos. Voy a dejar de compartir para permitirme verles tal vez. Y si alguien quiere abrir la cámara puede ser un buen momento. Em, Realmente creo que mínimo deberían hacer de las gerencias o el grupo directivo, porque somos los que efectivamente vemos que la organización, imaginémonos, somos un bote en este mundo de tendencias, de cosas ASG que están pasando y cada vez de una forma más rápida y pues nuestro bote va en esa turbulencia. Entonces tenemos que asegurarnos que tenemos las herramientas que por lo menos analizamos cómo podrían afectar esas cosas y se puede hacer los análisis a nivel empresa, se pueden hacer análisis a nivel de producto, servicio o se puede hacer a nivel de proyecto, ¿ok? Entonces los niveles inclusive podrían variar. Em, y definitivamente cuando revisen la guía del World Business Council y de COSO, de riesgo, incorporación de riesgos ASG, habla de que tenemos que tener los canales de comunicación sobre lo que aprendemos en estos análisis de riesgos, tanto hasta la junta directiva, pero también en otras esferas de los departamentos. Entonces, tal vez a la pregunta, ¿verdad? Dónde deben hacer, creo que pueden hacer en cualquier lugar, pero definitivamente en el paso uno de esta guía de COSO, el World Business Council habla de la generación y cultura de riesgos y de tener la capacitación y el conocimiento adecuado dentro de la organización. Entonces, si somos una organización chiquitita, que al menos una persona tenga esa responsabilidad año a año. Si somos una organización grande y más compleja, en definitiva, necesitamos desarrollar un sistema de gestión de riesgos. Muy bien. Ok, em, perfecto. Eh, Adriana Araya pregunta, me parece que iban a dar un entrenamiento más extenso de este tema. Sí, si no me equivoco, vamos a abrir un curso. Tenemos varias formas de abordar esto. Para las empresas ADD tenemos una aceleradora de cadena de valor, donde vamos a ver los elementos de riesgos ASG enfocados en la parte de compras, también brevemente en la parte de cadena de abastecimiento de valor completa, pero muy enfocada en la parte de compras. Entonces, muy recomendado, hablen con su persona asesora si quieren llevar a la aceleradora de cadena de valor. Ok, sobre riesgos ASG en AED vamos a tener también, si no me equivoco, vamos a tener podemos dar servicios de gestión de riesgos ASG, de mapeo de riesgos,
de hacer un mapa, si ya tienen un sistema de gestión de riesgos y solo ve los riesgos operativos o financieros, de cómo incorporar una hoja de ruta para incorporarlo a ASG dentro de su gestión de riesgos. Y no estoy segura si vamos a tener un curso per se. Ahorita me falla la memoria, pero si es así, me aseguro que lo pongamos en el email de seguimiento eh, en a este webinar. ¿Ok? Entonces, Adriana Araya, espero atender su consulta, me indica y si quiere que profundice en algo más, con muchísimo gusto. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, esperaría que con eso quedemos tal vez claras en el sentido que la gestión de lo ASG es en dos vías. La parte de los impactos de la organización hacia afuera, hacia el ambiente, hacia las personas y hacia la sociedad. Y después en cómo ese mar de tendencias ASG nos afectan a nosotros y cómo la incorporamos en la toma de decisiones. Para esto, tenemos el modelo de gestión de alineamiento estratégico para la sostenibilidad, que está muy de la mano con las herramientas que damos todos los días a las empresas AED. Si tienen dudas, pueden consultar a su persona asesora y también directamente a mi persona con todo gusto. Entonces, con esto cubrimos todas las consultas que teníamos en el chat y les damos muchísimas gracias por su participación y estaremos haciéndoles llegar tanto la grabación como la presentación. Que estén muy bien y muchas gracias. Buenas tardes.